muy buenas tardes, noches y bienvenidos un día más a este programa, a En Buena Onda. Quizá el personaje que nos acompaña esta noche, pues cansado de preguntas, porque yo me imagino que las ha contestado casi todas. Bienvenido a este programa, don José Bono. Muchas gracias, encantado de saludarles. Pues fíjese que no vamos a estar solos, porque, cuando se enteró que venía usted al programa, ha dicho, mira, Inma, que yo tengo que estar contigo en esta entrevista y me permite que le demos la bienvenida a nuestro compañero Francisco Ejido. ¿Cómo no? Claro. Bienvenido, Paco. Hola, Inma, muchas gracias. Es que, como decías, al señor Bono se le han hecho muchas preguntas, pero todavía quedan unas cuantas por hacerle. Bueno, yo creo que sí, porque vamos a intentar en ese programa no ser originales, pero sí, sinceramente, tratar de, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, muchas y gracias. Esperamos, que por lo menos pasemos un ratito divertido y conocerle un poquito mejor. Bueno, pues yo estoy encantado de someterme a este interrogatorio amable y cariñoso y dispuesto a responder a lo que sepa, que no crea usted que sé tanto, ¿sabe? Bueno, se dice que tiene muchas tablas. Entonces vamos a hablar no de tablas, sino de tablones, porque tantos y tantos años dedicado a la política, pues usted se imaginaba que ahora mismo iba a tener tanto tiempo libre como tiene ahora después de haberlo dejado. Bueno, yo ahora tengo mucho más tiempo para hacer otras cosas que antes no podía hacer por falta de tiempo. Pero mi tiempo, como el suyo, como el de Paco, como el de cualquiera que nos está escuchando, es el mismo. Los días tienen 24 horas para todos. Y yo ahora, lo que hago por mi carácter, no es estar en el dolce far niente, en el agradable no hacer nada, porque para mí no hacer nada es un suplicio. Estas personas que se tumban en la playa y están 3 o 4 horas tomando el sol, a mí me dan envidia, porque yo soy incapaz. Yo descanso haciendo otras cosas y ahora estoy descansando, porque no hago las cosas que hice durante 30 años, ¿verdad? Pero hago otras que son incluso mucho más agradables. Por ejemplo, llevar a mi hija al colegio todos los días, como he hecho hoy, ¿no? Estar más con ella, hacer los deberes y la tarea que le ponen en el colegio, estar más con mis hijos, con mi mujer, poder dar conferencias en las que lo que yo digo entra sin el miedo de que al día siguiente sea un titular que pueda provocar pues un conflicto o provocarme a mí un disgusto. Yo ahora estoy más sosegado, más tranquilo. Sí que es cierto que yo le veo, se lo decía sinceramente, se lo he dicho, ¿verdad? Que usted impone mucho, tenemos que ir entrando en calor poquito a poco y le veía más delgado. Bueno, pues eso es cierto, porque he adelgazado 8 kilos en 1 año y medio. Claro, gracias a Dios no es por enfermedad, sino porque hago un régimen alimenticio en el que procuro no tomar grasas, procuro no tomar dulces, que me gustan mucho, procuro tomar muy poco alcohol, pero desde luego el vino, incluso aunque no le guste a la ministra de Sanidad, pues tomo todo el que me apetece, que es con moderación un alimento extraordinario. Pero en fin, a ver si un día me encuentro con ella y le explico que no sea tan fundamentalista en esto del vino, que si quiere atacar el alcohol, que se meta con las bebidas de más graduación, pero que nos deje tomar vino. Y ese régimen me lleva pues a adelgazar un poquito, estar mejor. Hago también algún ejercicio físico, camino por las mañanas, 1 hora, 1 hora y cuarto. Se le ve además muy saludable, se lo Muchas puedo garantizar. gracias, muy amable. Cuénteme un poquito, ¿está totalmente apartado del mundo de la política? No. Mire, yo entré en política, entré en el Partido Socialista cuando tenía 17 años, 18 años. Y pienso morirme con el carnet del PSOE en el bolsillo y por tanto en la política. Lo que no estoy es en la primera línea de la política. He sido diputado, secretario del Congreso de los Diputados, he sido presidente de Castilla-La Mancha y ministro. Y ahora soy pues un ciudadano que tiene mucho interés por la vida pública, por los asuntos de mi país, y claro que les dedico tiempo, pero no estoy en la primera línea de la trinchera, ¿no? Y eso me permite pues ver las cosas quizá con más sosiego, con más objetividad, yo te creo también. Cuando nos habla de su ministerio,
que fue ministro. A mí me gustaría saber si hubo alguien que le dijo, y discúlpeme que me dirija a usted con todo el cariño del mundo, No, claro. Pepe, mira, que estás un poco cansado, algún consejo, alguien le dio un poquito, algún consejito para... Cuando era ministro, ¿Sí? claro, todos los días. Yo tenía consejeros que me daban consejos, porque tener consejeros para que no te aconsejen es una pérdida absoluta de potencialidades y de dinero. Claro, me aconsejaban mucho, pues mire, el secretario de Estado a diario, las personas de mi gabinete, el gabinete de prensa, los altos mandos militares me proponían lo que ellos creían que era adecuado. Y en el terreno personal, mi familia nunca ha dejado de decirme lo que piensa, ¿sabes? Incluso aunque lo que pensasen ellos no era coincidente con lo mío, pero sí, y además yo suelo hacer mucho caso a la opinión que me trasladan las personas que me quieren, ¿no? Y he tenido siempre la suerte en mi vida política de haber acertado en el nombramiento de los consejeros, de las personas que formaban mi equipo, buscando agentes, a ser posible, más inteligentes que yo, más capaces, claro, porque buscar los más tontos, para eso entonces no te aconsejan. Y luego, claro, cuando te daban una opinión, pues medirla y sosegarla. A mí me ha influido siempre mucho lo que me han dicho. ¿La familia siempre ha sido crítica con usted, su familia? Bueno, Muy crítica. Mi familia es sobre todo afectuosa, me quieren mucho, vamos. Mi hija Sofía le pregunto, ¿cuánto quieres a papá? Y me dice, hasta el infinito y un poco más. ¿Ve? Por tanto, lo que predomina en mis relaciones familiares es el cariño, el afecto. Yo necesito ser querido. Hay gentes que también necesitan ser queridas, pero no necesitan que se lo digan. Yo me lo tienen que decir varias veces al día. Y yo a ellos soy muy besucón, muy cercano, pero claro, mis hijos mayores especialmente han sido muy críticos y no les ha gustado nada cuando acepté ser ministro, por ejemplo, ¿no? Y no les gustaba nada cuando la intensidad del trabajo me podía hacer que estuviese pues a lo mejor una semana entera sin verles, ¿no? Fíjese, yo cada vez, bueno, pues según va avanzando la entrevista, le veo cada vez más cariñoso y le puedo decir, yo tengo un recuerdo muy especial, un 8 de marzo, un día de la mujer en Talavera de la Reina, con el cariño que las mujeres, sobre todo, porque usted ha despertado muchísimo en la mujer, con qué cariño, bueno, pues le saludaban, incluso, fíjese usted, yo no sé si, bueno, no creo que lo sepa, hubo una señora que le dio la mano y estuvo una semana sin lavarse la mano. O sea, fíjese. Exageraciones. No, exageraciones no, le puedo decir que una lo vio y con qué cariño le ha recibido siempre la gente. Es increíble. ¿Cómo se ha ido ganando ese cariño de la gente? Pues mire, yo cuando en Castilla-La Mancha fui elegido por primera vez presidente no me conocía nadie. Había un cartel a la entrada de Toledo que algún enemigo puso debajo, se busca, pero nadie sabía y decían, vamos a borrarlo. Y dije, no, dejarlo, si no saben ni quién es el que lo ha puesto ni quién es el que está arriba en la fotografía. Pero mi carácter me llevó a ir mucho a donde los ciudadanos están, a sus barrios, a sus casas, a sus pueblos. Y mi carácter hacía que ese trabajo no me supusiera pues un esfuerzo del que yo me cansara, al contrario, me cansaba más el despacho que el contacto con los ciudadanos. Y me sentí querido muy pronto, y desde luego ahora creo que ni los reconocimientos oficiales, ni los premios, ni los artículos en prensa, para mí no hay nada que iguale en este ámbito al afecto que los ciudadanos me dan cuando voy a un bar, cuando voy a cualquier lugar público y me conocen y me invitan a tomar el café o me piden un autógrafo. Me agrada mucho. Algunos dicen, le estoy molestando. Digo, no, lo que me molestaría es que no me mirara nadie o me miraran mal, pero sí, me siento querido. Y fíjense, incluso por personas que no me han dado su apoyo electoral o que no me han votado o que no son de mi partido, pues en muchos casos ha sido así. Compañero, ¿tú cómo Sí. ves esa imagen de, bueno, pues de él con ese cariño, porque es cierto que lo va dando, pero eso lo vemos porque estamos en la calle, pero imagino, Paco, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que él ha dicho una cosa al comienzo y es que todo político que ha estado en primera línea de fuego de la política durante tantos y tantos años, aunque deje de participar de forma activa en la vida política, siempre va a ser político, hasta el final, siempre de alguna forma va a interpretar todo lo que le rodea en clave política, eso es cierto.
Bueno, pues habrá gentes que quizá cuando se cortan la coleta se la cortan para siempre, pero yo no me la he cortado, como he dicho, en ese ámbito de la política. Y claro, yo sería pues un fenómeno de la naturaleza, una cosa verdaderamente llamativa, si después de tantos años de haber vivido con la intensidad que lo he hecho en el mundo de la política, ahora pues pensara que no me interesa, o realmente no me interesara. Claro que me interesa. Lo que ocurre es que no tengo que tomar decisiones, no tengo que firmar decretos, no tengo que relacionarme con, por ejemplo, mis adversarios políticos en clave de disputa, sino pues en clave de diferencia o de concordancia, y cuando coincido con alguien de otros partidos, pues me agrada decirlo. Mire, yo creo que, pero esto no es porque he dejado el mundo de la política, yo creo que a medida que se van cumpliendo años, ¿no?, cada uno irá pues por sus caminos, pero en el mío en concreto, a medida que he ido cumpliendo años, yo me he ido haciendo a la idea de que hay que ser permisivos, y a quien no coincide conmigo no tengo por qué condenarle, porque puede llevar razón. Y además, cada día me cuesta más trabajo hablar mal de nadie, pero de nadie, en el terreno de la vida cotidiana y también en el de la política. Y esto me produce una satisfacción enorme, el poder hablar bien, incluso de aquellos que hablan mal de mí. Esto me recuerda un poco que Jacinto Benavente y Valle Inclán siempre andaban a la gresca, y Valle Inclán siempre hablaba mal de don Jacinto Benavente. Y un día le dijeron a don Jacinto Benavente: pero oiga, usted siempre habla bien de Valle Inclán, y Valle Inclán siempre habla mal de usted, pero ¿cómo se entiende? Y dice: bueno, a lo mejor estamos los dos equivocados, ¿no? Y la gente lo que se pregunta, hay muchos castellanomanchegos y muchos españoles también, que se preguntan: don José Bono, ¿cuándo va a volver a la política y dónde? Bueno, como ya dije, de la política no me he ido, por tanto no tengo que volver. Ahora, si se refieren a algún puesto de responsabilidad, que es a lo que se refiere usted, en mi horizonte no vislumbro ningún cargo que me esté esperando. Además, en política, fíjese, los cargos no esperan a las personas, son las personas las que los buscan. Yo no busco ninguno. En mi horizonte no veo ninguno, pero tampoco me cierro las puertas a si un día pues tengo una propuesta o alguien me hace un ofrecimiento, siempre con una condición: será dentro de mi partido y siempre al lado del presidente del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que tengo pues una amistad entrañable, ¿no? Antes de empezar esta entrevista, la llamada que atendía era suya. Ojalá algún día le pudiéramos tener con nosotros en Buena Onda. Bueno, ¿también? Pues un poquito. Se lo podemos decir. Claro, ¿por qué no? Él ya sabe que tiene buena onda y buen talante, o sea que... ¿Usted sabe cómo mató David a Goliat? Sí, claro. Fue con una Honda. Claro, decía, yo sabía que era con una moto, pero no sabía la marca, ¿eh? Entonces sabemos ya que es una Honda. A mí me gustaría saber, siendo ministro de Defensa, si dejó algún proyecto en el aire y ahora lo está viendo cumplido. Sí, claro. Cuando dejé la presidencia de Castilla-La Mancha y cuando dejé el ministerio, pues yo era consciente de que la vida seguía, había problemas que vendrían nuevos y otros que no se habían resuelto. Por ejemplo, en el ámbito de Castilla-La Mancha, para mí fue una grandísima satisfacción que el presidente Barreda pues llegase a cerrar la central nuclear de Zorita de los Canes en Guadalajara, que era pues una cafetera vieja que todos los días tenía problemas y tenía dificultades y averías. Me ha agradado mucho también, por ejemplo, pues que el presidente en el trasvase del agua haya dicho algo tan sensato como que en el Tajo sobra pues probablemente menos agua que en el Ebro. ¿Por qué se trasvasa el Tajo y no se trasvasa el Ebro? Incluso más. ¿Por qué se trasvasa el Tajo desde la cabecera, que afecta a toda la cuenca, y no se puede trasvasar el Ebro desde la desembocadura? Pues son proyectos que van avanzando más de como yo los dejé, y esto me produce satisfacción. Y como ministro, pues han sido también proyectos importantes. Por ejemplo, mire, yo me peleé en el Consejo de Ministros con fuerza para que los militares cobraran más, porque los militares son muy dignos, porque visten con corrección su uniforme,
porque son personas educadas, pero tienen muy mal sueldo, muy poco sueldo. Les han tratado mal en lo que a sueldo se refiere todos los gobiernos, especialmente el del general Franco durante la dictadura. Y en mi época acordamos una subida del 25% de los sueldos, que esto era una cosa llamativa, no ocurría no ocurrió nunca en la historia de España el incremento tan grande respecto de la inflación y el nivel de vida. Y ahora se está concretando ese incremento. Sí, le podría poner muchos ejemplos. Me imagino que estarán entonces súper contentos, ¿no? Y tendrán mucho que agradecerle, porque esa lucha, sobre todo, que nunca se haya conseguido y triunfantemente ese 25% haya llegado a los bolsillos del ejército, pues yo creo que... Me siento querido por los militares en su conjunto, pues que la verdad, mire, yo cuando el presidente me ofreció el Ministerio de Defensa, yo pensé, bueno, yo valdré para dirigir a los ejércitos y a la Armada, y pronto comprendí que era un cuerpo, una corporación verdaderamente digna de todo elogio. No hay hoy en España ni jueces, ni abogados, ni periodistas, ni ninguna otra corporación que esté tan en la hora constitucional como nuestros ejércitos, como nuestros militares. Yo he aprendido a quererles en estos 2 años que he sido ministro y creo que ellos también me han dispensado un afecto grande que ahora, pues cuando ya no soy ministro, me lo demuestran. El otro día venía de viaje y me encontré en el avión con un sargento que venía de ver a su novia de Perú y el hombre pues se acercó extraordinariamente cariñoso a contarme lo que había supuesto mi ministerio en su vida y en su nómina. De modo que sí, me encuentro muy a gusto. ¿Pesa mucho, le pesaba mucho esa cartera de ministro? No, yo siempre, ¿sabe? Tengo problemas en la 4ª vértebra cervical y procuraba llevar la maleta bastante vacía y me ayudaban pues a llevar el ordenador, porque siempre me acompaña, que pesaba bastante más, y lo llevaba en el coche. No, mire, en el terreno político la cartera de Ministerio de Defensa pesa porque es uno de los ministerios de Estado. Tenga en cuenta que del Ministerio de Defensa dependían los espías de España. Tenemos un Centro Nacional de Inteligencia al que yo le dediqué mucho tiempo, especialmente en la lucha contra el terrorismo, y este era un asunto importante porque uno sabía cosas que no podía decir ni cuando las escuchaba ni ahora, ¿no? Y esto era un peso importante, pero también teníamos soldados en el extranjero, en misiones de paz, en lugares conflictivos, en Afganistán, en Kosovo, en Bosnia. Pues los tuvimos también en Pakistán, hemos ido con ellos a Haití, en lugares bien conflictivos. Algún día, pues claro, me llamaban, estaban siendo acosados por miles de personas en el norte de Haití, y esto me pesaba mucho, claro que sí. Me acostaba algunas veces tan cansado, Francisco, que me costaba en venir el sueño. Como, bueno, el sueño, que nosotros no le queremos quitar el sueño. No se preocupen. Compañero, no queremos... Desde que abandonara el Ministerio de Defensa, perdimos al ministro Bono, pero ganamos al ciudadano Bono. En su condición de ciudadano, ¿qué opina de todo lo que está ocurriendo con de Juana Chaos? Mire, de Juana Chaos es un criminal de los más abyectos e indecentes que se puedan conocer, no ya en España, sino en el planeta. Se trata de un individuo que ha asesinado a 25 personas inocentes. Un tipo que ha matado a 25 personas buenas debe apreciar muy poco la vida, incluso la propia. Así lo veo yo. Y además, no ha habido ni una palabra de arrepentimiento por esos crímenes. Incluso, fíjese, qué perversidad no habrá dentro de ese individuo que cuando asesinaron al concejal Becerril en Sevilla, él estaba preso y pidió que le llevaran champán para celebrar, y dijo que lo que quería celebrar no era la muerte, sino el placer que a él le producía ver la cara de dolor en las familiares de los muertos. Esto solamente es posible en una mente enferma
claro, canallescamente enferma. Y yo, pues lo he dicho y lo reitero, no me anima ninguna venganza. Ya le decía antes que no me agrada hablar mal de nadie, pero claro, es que habla él por sí mismo, dice que no quiere comer. Pues hay que preguntar, ¿pero hay comida? Sí. ¿Y se le ha ofrecido? Sí. ¿Y no quiere? ¿Cómo se puede decir que esto es un alegato en favor de la pena de muerte? Es él el que quiere quitarse la vida. Y yo, por tanto, lo que quiero es que se cumpla en un Estado de Derecho la ley, y que además sea la ley que administran los tribunales. Se ha dictado una sentencia, se ha dicho que tiene que cumplir de acuerdo con la sentencia, pues que lo cumpla. Pero a mí, en cuanto a hambre y a muerte, me preocupa infinitamente más, y me duele, que todos los días mueran miles de niños porque no tienen nada que llevarse a la boca. Pero este individuo tiene que llevarse a la boca y no se lo lleva. Pues ese es su problema. A mí, desde luego, me preocupa bastante más, como le decía, el hambre de los que no pueden comer, pero de los que no quieren comer y además son tan despreciables a nivel humano como este, pues es su problema. El atentado del día 30 de diciembre en la T4 dinamitó las esperanzas de muchos españoles en ese proceso que se había iniciado y también se llevó la vida de 2 personas. En su opinión, a partir de ahora, ¿cómo debería enfocarse la política antiterrorista, en este caso del gobierno? Sí, ETA convierte en basura y en escombros todo lo que toca, y no hay más que mirar a sus hechos para ver quiénes son. Ellos pueden decir que son defensores del pueblo vasco. Mire, yo cuando vi a aquella pobre mujer en Sudamérica que recibía el cadáver de su hijo, no sé si la vieron, pobre, descalza, ciega, dije, esto es lo que estos canallas son capaces de hacer por el mundo y por su pueblo vasco. Matar, es lo que saben, es a lo que les han enseñado, no saben hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues acabar con ellos. No hay otra alternativa, hay que acabar con el terrorismo. Y para acabar con los terroristas no hay fórmulas mágicas, se han intentado todas. Pero sí hay un camino, y el camino es que estemos unidos, la derecha, la izquierda, el gobierno, la oposición, en contra de ETA. Y por primera vez en la historia reciente de España, el gobierno no tiene el apoyo de la oposición. El Partido Popular en este punto está muy equivocado. Porque aunque creyeran que el gobierno se equivoca, fíjese, habría que decírselo al oído, pero no en los periódicos, no divulgándolo, pero no porque el divulgarlo sea malo para aquellos que lo leen, no, es que es bueno para ETA. A ETA le agrada que no se lleven bien el gobierno y la oposición. Y en este sentido yo, sinceramente, no entiendo la actitud del Partido Popular. Porque pueden pensar que el gobierno se equivoca, pero esto se dice en las reuniones, se dice discretamente para que se corrija. El señor Aznar, cuando estuvo en el gobierno, tenía el apoyo de la oposición. Mire, yo concretamente, el día 11 de marzo del 2004, cuando el gravísimo atentado de Atocha y de los trenes, a mí me preguntaron, ¿usted a quién cree? ¿A Otegi, que había dicho que no era ETA, o a Acebes? Y yo dije, yo siempre, entre un criminal, entre un cómplice de asesinato como es Otegi, un cómplice de los terroristas y el ministro de mi país, yo siempre creo al ministro de mi país, y fíjese, en aquella ocasión, quien decía la verdad era este individuo, y quien mentía era el ministro Acebes. Pero incluso en ese caso, yo estuve cerca de mi gobierno, aunque mintieron y se equivocaron, pero ahora, fíjese qué distinta es la cuestión. En el fondo, el Partido Popular tiene un problema, y es que, por ese atentado del que le estoy hablando, pues ellos piensan que perdieron el gobierno. Y están haciendo todo el trabajo político para ganar las elecciones, que eso es lógico, pero las próximas tendrían que ser las que quisieran ganar. Pues no, yo creo que las que quieren ganar son las del 2004, y esas ya pasaron, esas no las van a ganar nunca más, ya han pasado. Y están obcecados, están enojados, y así pues les ve la gente, incluso sus propios votantes, que están ya disparatados con tanto ácido bórico y con tanto tetadine y goma 2, pero allí lo que hay son casi 200 personas asesinadas. Eso es lo que nos debe importar. ¿Qué nos importa ya los análisis que no tienen más interés que para el juicio, que por cierto se abrió la semana pasada?
Se entristece, le veo la mirada triste. Este tema me produce tristeza, a mí me produce Sí. una gran tristeza. Y yo no quiero que esté triste hoy. Bueno, pero déjeme que en este punto no se lo diga con alegría, claro, porque no estoy alegre por ello, claro. Además, se enfada un poquito. Sí, un poco. Ya, pero bueno, es normal. ¿Cómo ha llevado usted el ser una persona tan querida y a la vez, algunas veces criticadas? ¿Cómo ha llevado las críticas? Pues esto ha ido por épocas, ¿no? Y por días. Hay críticas que uno ve justas y que dice, bueno, lleva razón. A lo mejor no le puedes decir al diputado que te critica o al periodista, oye, llevas razón. Pero yo, alguna vez, pues lo he reconocido, incluso le diré muchas veces. Yo muchas veces he visto que las críticas que me hacían eran razonables. Y a veces he visto que había críticas que estaban más basadas en el insulto, en la descalificación, en el deseo de hacer daño. Y estas, pues las he sobrellevado como he podido. Las que iban directamente contra mí me dolían, pero yo intentaba superarlas y, bueno, gracias a Dios lo he conseguido, porque no tengo rencor hacia nadie. Ahora, cuando las dirigían contra mis hijos, contra mi mujer, contra mi familia, me era más costoso, ¿no? Yo recuerdo un dirigente político, digamos, que inventó la patraña de que mi hija Sofía, mi hija adoptada Sofía, no era hija, sino que era nieta, y que había nacido de una hija mía, de mi hija mayor, y que lo habíamos ocultado con este asunto de la adopción, claro. Me dio un grandísimo disgusto, ¿no? Porque, además de que es falso, yo creo que los votos no se deben ganar de esta manera tan... La persona que lo empezó a correr, me parece que está arrepentida, ¿no? Pero probablemente sea con la única con la que yo no hablo de Castilla-La Mancha. Fueron críticas muy duras, Sí, porque sí. además, bueno, yo sé que hicieron muchísimo daño, no solamente a usted, Claro. sino también a toda su familia, Claro, porque claro. esas cosas revierten indiscutiblemente, sobre Claro. todo cuando se hacen con tanta maldad. A mí me gustaría saber, ¿en algún momento de su vida le gustaría, bueno, en esos momentos, le gustaría echar la vista atrás? Sí, claro. ¿Por qué? La he hecho muchas veces, pues porque yo soy un ser humano y la condición humana también entra como ingrediente la nostalgia y el pasado. Yo vuelvo hacia atrás a diario, yo voy a mi pueblo con la imaginación todos los días y a mis padres y sus recuerdos, que lamentablemente pues se me fueron muy pronto los dos, y vuelvo a mi infancia y vuelvo a los olores y a los colores y a mis primeros pasos, las fotografías. Soy un aficionado a la fotografía grande, tengo más de 20.000 fotografías, ¿no? Bien ordenaditas para poderlas buscar y encontrar. Sí, he hecho la vista atrás, pero como decía aquella canción, ¿no? Sin ira, sin odio, sin ningún tipo de sentimiento negativo, ¿no? A veces la nostalgia, pues claro, te evoca algo de tristeza, pero es una tristeza tierna, ¿no? En esta casa sabemos el cariño que le tiene a Castilla-La Mancha, sabiendo que vive en Castilla-La Mancha, pero ¿qué echa de menos en Castilla-La Mancha? Bueno, siempre eché de menos, y lo dije en tono de broma, teníamos que tener puerto de mar, ¿no? Yo siempre dije, bueno, si Murcia fuese de Castilla-La Mancha, ¿qué salida tendríamos tan buena al mar? Pero eso era una broma que hacía, ¿no? No, pues ha hecho en falta muchas cosas que me agradaría, pues, que nuestras tierras fuesen mucho más húmedas, que no tuviésemos las sequías que padecemos. A mí me